Muy buenas, saludos. En este segundo video del comando select de SQL vamos a trabajar sobre las funciones de agrupamiento. Veremos para qué sirven, cómo se utilizan y cómo podemos utilizarlas cuando usamos group by. Veremos también para qué nos funciona la instrucción de having, que es una especie de filtro que podemos utilizar cuando agrupamos los datos con group by. Dentro de las funciones más comunes de agrupamiento que tenemos en los diferentes gesores relacionales, tenemos el zoom, sacar un promedio, contar tuplas o registros, sacar valores mínimos y sacar valores máximos. Es importante entender para qué se usan estas funciones, cuándo tenemos que utilizarlas, porque nos solucionan muchísimos problemas, nos simplifican mucho a la hora de tener que realizar cierto tipo de consultas. Entonces vamos a ir paso a paso. Por ejemplo, nos pide mostrar cuántos productos existen, o sea, cuántos registros tenemos creados en la tabla de productos. Si yo realizo un select de todos mis productos, me retornará toda la cantidad de registros, pero lo que me están pidiendo es cuántos registros existen, o sea que cuente todos estos registros que existen. Vemos que son 77 tuplas que existen acá, pero entonces aquí podemos usar la función count, que sirve para contar. La función count cuenta tuplas, entonces podemos decirle que cuénteme, ¿verdad? Cuénteme las tuplas de la tabla de registros y ella me va a devolver cuántos, pero de la tabla de productos, y me va a devolver cuántos registros existen creados en esta tabla. Son 77 registros. Aquí estamos usando esta función. De hecho, podemos usar varias funciones en un mismo select. En este caso, pues solamente estamos usando una función de agrupamiento, pero podemos usar varias. Incluso podemos, en vez del asterisco, usar un campo. Podemos decirle que nos cuente product ID, por ejemplo, y nos va a devolver exactamente lo mismo, 77. ¿Cuál es la diferencia de usar el asterisco a usar un campo? ¿Qué cuando usamos un campo? Si el campo tiene un valor en nulo, entonces no va a ser contado. En cambio, el asterisco sí lo va a contar, porque el asterisco cuenta las tuplas. ¿Ok? Podemos observar aquí que a esta función de agrupamiento no le pone el nombre a la columna. Eso es fácil de podérselo adicionar. Simplemente, como vimos en el video anterior, podemos poner aquí que esto es un total y tendríamos una descripción de la columna como tal que retorna el query. Muy bien, ahora nos piden mostrar la cantidad de productos por categoría. Aquí ya la cosa cambia, porque lo que queremos ver no es cuántos productos existen en total en la tabla, sino cuántos productos existen para cada categoría. Si vemos la tabla de productos, está por acá, tenemos un campo que es el código de la categoría, ¿verdad? Entonces lo que necesitan es para cada una de esas categorías que me cuente los registros. Entonces tenemos que hacer una especie de agrupación de los datos. Volvamos a hacer una selección total de los productos. Y ordenémoslo por categoría. Nada más para hacer un vistazo general de los datos.
podemos ver que la categoría se repite muchas veces. La categoría 1 hay varios registros, la categoría 2 hay varios registros, la 3, la 4, ¿verdad? Etcétera. ¿Ok? Entonces lo que queremos es que nos cuente para cada una de esas categorías cuántos productos existen. Aquí es donde funciona el group by. El group by le vamos a decir que nos agrupe los datos por categoría y para cada categoría, o sea, para cada uno de esos valores que se repita, que me cuente las tuplas. ¿Ok? Tanto para el 1 como para el 2, etcétera, etcétera, etcétera. El group by solo lo podemos utilizar o conviene utilizarlo cuando tenemos columnas con valores que se repitan. No tiene ningún sentido hacer un group by por el product ID porque la llave primaria solo tenemos un único valor, entonces ahí no hay nada que agrupar. Convendría agrupar ya sea por proveedor, por ejemplo, o por categoría en este caso, pero por campos de valores que son únicos, pues ahí no agregan ningún valor. Hacer algún tipo de agrupación no tiene ningún sentido. Por ejemplo, entonces vamos a resolver esto, mostrar la cantidad de productos por categoría. Ok, entonces vamos a hacer esto diferente y vamos a decirle que quiero mostrar la categoría, ¿verdad? Quiero mostrar el ID de la categoría, no el nombre porque aún no estamos haciendo uniones de tablas para traerme el nombre de la categoría porque el nombre de la categoría se encuentra en la tabla de categorías. Por ahora vamos a trabajar solamente con los códigos para hacer select simples a una única tabla. Entonces, para cada categoría quiero que me muestre cuántas tuplas existen. Si nosotros ejecutamos esta consulta así como está, nos va a generar un error. Y vean el error que nos genera. Nos dice que nos hace falta un group by. ¿Eso por qué? No podemos usar funciones de agrupamiento más campos, ¿verdad? En el mismo select sin que tengamos un group by. Por ejemplo, en el select anterior no tenemos un group by porque tenemos únicamente funciones. Si tenemos únicamente funciones de agrupamiento o si tenemos únicamente campos, no hace falta agrupar. Pero si tenemos campos y además tenemos funciones, tenemos que decirle que nos haga una agrupación. En este caso vamos a agrupar siempre por los campos que tengamos acá. ¿Ok? No hace falta, yo podría agrupar por un campo que no esté mostrando aquí, ¿verdad? En algunos queries, algún tipo de consultas, podríamos hacerlo. Pero en este caso, digamos, por orden, agrupamos por todos los campos que mostramos acá. Ahora sí, vean la diferencia. Tenemos cada una de las categorías, ¿verdad? Y para cada categoría nos va a mostrar cuántos registros tenemos. En la categoría 1 tenemos 12, en la categoría 2 tenemos 12, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver si es cierto. Nos dice que en la categoría 5 tengo 7 registros. Veamos a ver si es cierto. Select asterisco from productos, ¿verdad? Where, donde la categoría es igual a 5. Vamos a corroborar que efectivamente solo tenemos 7 registros para esta categoría en la tabla de productos. Efectivamente son 7 registros los que tenemos para la categoría 5. Eso es lo que hace un group by. Agrupa los datos que se repitan, ¿verdad? Nos hace una agrupación por los datos que se repitan y le aplicamos una función de agrupamiento. Entonces, para ese tipo de situaciones que se usa muchísimo cuando desarrollamos software, pues el group by va a ser de mucha utilidad. Igual podemos agrupar por más de un campo, como veremos ahora más adelante. Ok, supongamos que nos dicen mostrar el precio
de un producto, mostrar el precio más alto y el precio más bajo. Aquí usaríamos la función max y la función min. Para este tipo de campos, si hay que poner el campo que queremos sacar el valor máximo y el campo que queremos sacarle el valor mínimo. Ok, entonces ahí estamos diciendo que el precio máximo que tenemos es 263 y el precio mínimo es 2.5 de toda la tabla. Igual podemos usar filtros. Podemos ponerle cuál es el precio máximo y cuál es el precio mínimo por categoría, por ejemplo, ¿verdad? Supongamos que queremos sacar el precio máximo y el precio mínimo por categoría. Pues simplemente agregamos la categoría y le decimos que lo agrupe por categoría. Group by categoría. Entonces para cada categoría nos va a sacar el precio del producto máximo y el precio del producto mínimo. Entonces para cada una de las 8 categorías nos saca el valor máximo y el valor mínimo que encuentre en esa agrupación de datos. Entonces pueden ver lo potente que es esto. ¿Podemos usar más de un campo aquí? Sí, los que ocupemos para agrupar. Por ejemplo, mostrar la cantidad de clientes por país y ciudad, o sea, para cada país y para cada ciudad, cuántos clientes tenemos. Entonces podríamos hacerlo de esta forma. Vamos a seleccionar el país, vamos a seleccionar la ciudad y para esos dos valores que nos haga un conteo de las tuplas. ¿Okay? ¿De dónde? De la tabla de customer. Tenemos funciones, tenemos campos independientes. En ese entonces deberíamos de agrupar obligatoriamente, porque si no nos va a generar un error. Ahí agrupamos por los dos campos que tenemos acá. Agrupémoslo. Okay. Pero vemos que está como un poco desordenado. Tenemos aquí Estados Unidos, más abajo está Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, igual como vimos en el video anterior, podríamos decirle que lo ordénelo por país, ¿verdad? Ordénelo por el campo 1 que está mostrando, para que sea más fácil de leer. Entonces aquí tenemos los datos un poco más organizados, ¿verdad? Vean que estamos haciendo una agrupación por dos campos. No hay límite realmente cuántos campos podríamos ordenar. Y tampoco hay límite en cuántas funciones podemos utilizar acá. Es muy potente este tema de las agrupaciones. Ok, nos fíjen ahora. Mostrar las categorías de productos que tienen más de 10 productos. Vean qué interesante esto. Anteriormente mostramos cuántos productos existían por categoría. Por aquí lo tenemos. Okay. Por ejemplo, quiero mostrar para cada categoría cuántos productos tengo. Si lo imprimimos así, nos va a mostrar para cada categoría cuántos productos tengo. ¿Ok? Cuántos productos tengo en cada categoría. Pero nos dicen que mostremos donde tengamos más de 10, o sea, las categorías que tienen más de 10 productos. Entonces esos tendrían que filtrarse. Estos productos tendrían que filtrarse, ¿cierto? Nos queremos que los muestre. Aquí es donde podemos usar el having. El having es una especie de filtro, pero
a la agrupación, a lo que retorna la agrupación. ¿Esto por qué? Porque no podemos hacer un where. No podemos hacer un where de esta forma, por ejemplo, que es un error común que se comete al iniciar en SQL. No podemos hacer esto. Eso es un error. No podemos usar funciones de agrupamiento directamente en el where. No se puede usar funciones de agrupamiento de manera directa en el where. Si queremos usar una función de agrupamiento en el where, podemos usarla dentro de un subselect, por ejemplo, pero no de manera directa. Eso no lo permite la sintaxis. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Porque esa función realmente existe, pero hasta después de agrupar. El where trabaja sobre los registros antes de agrupar. El having trabaja sobre los datos después de agrupar. Entonces simplemente podemos decirle, ¿verdad? Muéstreme. Y aquí sí podemos usar la función. De hecho, para eso es que existe esto. Muéstreme donde los datos que generó, digamos, los datos que agrupó, el conteo sea mayor a 10. Entonces vean que van a desaparecer estos datos. Lo ejecutamos y ahí está. No muestra los datos que eran menores o iguales a 10. Entonces se dice que el having es el where del group by. No hay que confundirlo con el where, porque el where filtra los datos antes de agrupar. El having filtra después de agrupar, o sea, trabaja sobre la agrupación. Exactamente. Entonces aquí podemos resolverlo de esta manera. Para poder resolver cuántos productos tienen más, perdón, cuántas categorías tienen más de 10 productos, lo primero que ocupo saber es cuántos productos tiene cada categoría. Y después de que sé cuántos productos tiene cada categoría, entonces le digo, muéstreme los que tienen más de 10. Esa es la lógica para resolver ese tipo de ejercicios. ¿Okay? Ahora veamos esta cosa interesante. Listar el total de ventas en general. ¿Okay? Si vemos el modelo, nos vemos a la tabla de órdenes, ¿verdad? La tabla de órdenes no tiene un total, pero la tabla de órdenes detalles tenemos el número pedido, el producto, el precio unitario, la cantidad que se vendió. Vamos a trabajar solamente sin el descuento por ahora. La cantidad que se vendió por el precio unitario. ¿Ok? No tenemos un subtotal en esta tabla. Vamos a calcularlo. Entonces, ¿qué podemos hacer así? ¿Qué podemos hacer acá? Simplemente podemos hacer una sumatoria, ¿verdad? Seleccióneme la sumatoria de la cantidad ¿verdad? Pongamos un nombre aquí de la tabla order details. En este caso, como la tabla fue creada con un espacio, ¿verdad? Tenemos que usar los corchetes. Si no, pues lo podemos poner de manera directa. ¿Okay? Vean que aquí estamos usando que me sume y una expresión matemática. Que me sume la cantidad por el precio. SQL me permite usar funciones matemáticas. De hecho, aquí estamos haciendo súmame todo lo que retorna esto. Y aquí tenemos el valor total de ventas, digamos, a nivel de los pedidos. Si yo no utilizo una función de agrupamiento, digamos, como el zoom, sino que pongo aquí que me muestre, por ejemplo, el order ID, que me muestre la cantidad, que me muestre el precio y que después me muestre el total. Si yo lo genero de esta forma, entonces estoy generando una tercera columna, pero una cuarta columna, pero es calculada, ¿verdad? Que sería cantidad por el precio, tanto, cantidad por el precio, tanto, cantidad por el precio, tanto, para cada registro. Pero ¿qué hicimos aquí anteriormente?
todos estos datos que calculó, súmelos. Entonces esa sumatoria es la que me retorna al final. Un solo valor es lo que me retorna. ¿Ven? ¿Ven la diferencia y lo potente que son las funciones de agrupamiento y lo potente que es el lenguaje como tal? Porque podemos usar ese tipo de expresiones matemáticas dentro de la misma operación de select. Veamos esta otra, listar el total en ventas por orden, ¿verdad? Sería algo parecido, pero que me lo sume para cada orden, no de manera total. Tenemos para cada orden, calcúleme eso, pero súmelos. Pero súmeme la cantidad por el precio. Tenemos campos más funciones, debemos agrupar. En este caso agrupamos por el número de orden. Entonces nos va a mostrar lo siguiente. Para cada orden que tenemos, el total en colones o en dólares, en lo que sea la moneda en la respectiva base de datos. Pero la orden solo nos va a salir una vez, aunque esté realmente un montón de veces en esa tabla, porque una orden puede tener muchos productos, por lo tanto una orden en la tabla va a aparecer muchas veces. Entonces para cada orden va a sumarizar, la va a agrupar y le va a sumarizar la operación matemática de cantidad por el precio. Ahora vean qué interesante, para terminar ese tema, me piden muestre el producto que tenga el precio más alto. Esto es un ejemplo clásico que suele confundir muchísimo al principio y vamos a irlo resolviendo de manera incorrecta, que son los errores comunes que cometen los estudiantes cuando inician a aprender SQL, y después vamos a ver cuál es la solución correcta. ¿Qué es lo primero que uno esperaría, digamos, que funcionara? Pero así no es el lenguaje, pero vean el error común que se comete. Muéstrame todo de productos donde el precio sea igual al precio máximo. Ya vimos que el máximo, la función max, saca el valor máximo. Entonces, si yo lo puedo sacar aquí, pues yo podría pensar que este select me retornaría el producto que tenga el precio máximo. Pero realmente esto no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque no podemos usar funciones de agrupamiento de manera directa en el where. Entonces esto es un error. ¿Ok? Eso es un error. Ahora, otra forma que lo intentan resolver. Así. Vamos a resolverlo usando una función de agrupamiento. Agrupando. ¿Verdad? Desde los productos, pero lo agrupamos. Product ID. ¿Ok? Group by Product ID. O sea, sáqueme el máximo. Pero vimos que eso que va a retornar, ¿qué creen ustedes que va a retornar? Eso sí va a correr. Bueno, si escribo bien acá, eso sí va a correr, va a funcionar, no retorna error. Pero ¿qué creen ustedes que va a retornar? ¿Qué les dije que hacía el group by? El group by agrupa los valores que se repiten, pero aquí estamos agrupando por un product ID, y el product ID es la clave primaria de la tabla productos. Por lo tanto, este código no hay dos iguales. Entonces, si no hay dos iguales, ¿qué creen que va a pasar? Pues lo que va a pasar es que para cada producto igual lo va a agrupar, pero la agrupación es de un solo registro, y como es un solo registro, saca el máximo. ¿Y cuál es el máximo? El mismo valor. Entonces me va a devolver todos los registros, todos los 77 productos, pero el mismo
valor de unit price es el que me pone aquí como valor máximo, porque no tiene más con quién compararlo. Entonces esto es otro error. No nos funciona para lo que estamos haciendo. Queremos sacar el producto que tenga el precio más alto. Otro error que se suele cometer. Y si yo listo todos los productos, por ejemplo, si yo listo todos los productos y lo ordeno por unit price de manera descendente, ¿verdad? Entonces yo podría decir, ok, aquí los tengo de manera descendente. Este es el valor máximo, el 38, el producto 38 es el que tiene el precio más alto. Entonces yo le puedo decir, y muéstreme el top 1, ¿verdad? Eso es una forma de decirle, muéstreme el primer registro y no todos. Ahora sí, dijimos que era el 38. Vamos a ver qué me retorna esto. Me retorna el 38. Pero esto también está malo. Es incorrecto. ¿Y por qué es incorrecto? Es una lógica incorrecta. ¿Por qué creen? Porque le estoy diciendo muéstreme el primer registro que retorna el select. Pero ¿qué pasa si hay varios productos que tienen ese mismo precio? O sea, que hay varios productos que debería demostrar. No me los va a mostrar porque le estoy diciendo que me muestre solamente uno, el primer registro. Por lo tanto, es una forma incorrecta de resolverlo. Entonces, ¿cómo lo podemos resolver? Ahora sí. Veamos la solución correcta. ¿Cómo se resuelve esto? Pues esto se resuelve de esta forma. Seleccionando todo, ¿verdad? Igual. De productos, ¿verdad? Donde el precio unitario sea igual. Y aquí ponemos el máximo. Pero no ponemos el máximo de manera directa, porque dijimos que no se pueden usar funciones de manera directa en el where, pero lo vamos a poner de manera indirecta. ¿Cómo? Dentro de un select, seleccióneme el máximo precio unitario de productos, y esto es lo que hace la diferencia. Aquí no estamos colocando el máximo de manera directa en el where, estamos colocando la función max, pero a través de un subselect. Entonces si yo corro solamente este subselect, vean el valor que me va a retornar. El valor que me va a retornar es 263.50. Entonces es como que si aquí estuviera escribiendo una constante 263.50, pero no es una constante, me lo retorna un select. Entonces al ejecutar esto me va a regresar el producto 38, que fue el que dijimos que estaba correcto. Y si hubieran más productos que valen 263.50, igual me lo retornaría. Entonces esta es la solución. La solución correcta para este tipo de ejercicios. En el siguiente video hablaremos sobre los joins, los tipos de joins, cómo usamos los joins, en qué momentos usamos los joins, en qué momento podemos usar subselects y cuándo conviene usar los joins y no los subselects. Nos vemos en el próximo video.